Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Cariz, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Hola, bienvenidas a otro episodio de Se Vale Preguntar. Hoy abordaremos un tema delicado y lleno de mitos, el síndrome posaborto. Acompañadas de la doctora Yari Vale, exploraremos qué hay de cierto en este término y cómo son las experiencias luego de un aborto. Vamos a profundizar en este tema para ofrecer información clara y basada en evidencia que le ayude a las personas que están considerando un aborto. Hola Yari, ¿cómo estás Hola. hoy? Muy bien, gracias. Tocando un tema bien interesante. Sí, yo creo que bien levanta pasión. Sí, también. Así que, y sí, es un tema que yo suelo trabajar mucho porque pues soy trabajadora social y trabajo en contextos de consejería, en experiencias de aborto y todo eso. Pero me gustaría comenzar con lo básico. Me gustaría que nos explique en arroz y habichuelas qué es esa cosa mal llamada síndrome posaborto y de dónde sale. Bueno, básicamente ese término lo utilizan las personas antiderechos para añadir un mito más a ya la gama de mitos que tiene el procedimiento de hacerse una terminación de embarazo o aborto, donde pues ellos enfatizan que las pacientes van a sufrir de depresión, después de una terminación de embarazo o de un aborto, se van a quedar con muchas enfermedades mentales, afectadas, tristes, etcétera, etcétera. Y básicamente sabemos, ¿verdad? A través de los años se han hecho más de 10, 40 estudios sobre el impacto psicológico que puede tener las terminaciones de embarazo o aborto en las mujeres o las personas gestantes. Y todos ellos concluyen, interesantemente, todos ellos concluyen de que no hay ese síndrome, mal llamado síndrome postaborto, porque pues no existe. Claro, yo creo que también es importante señalar que el síndrome posaborto no está tipificado ni reconocido en el DSM-5, que el DSM-5, para quien no sepa, es el Manual de Diagnóstico Psicológico o la Biblia de los psicólogos y las psicólogas, y ese síndrome no está reconocido ahí. Eso es correcto. Como tú bien dijiste, definitivamente tiene que ver con el estigma y con patologizar Ujú. las experiencias luego del aborto, y empeñarse en buscar una causa entre los abortos y las patologías psicológicas o Mentales, sí. mentales. Definitivo, la mayoría de los estudios lo que arroja es, ¿verdad? Y cuando comparan mujeres posparto con mujeres postaborto, se dan cuenta de que las mujeres posparto buscan más servicios de psicología y psiquiatría que las mujeres postaborto. O sea que Electivo. exacto, electivo. Básicamente, la mayoría de los estudios lo que arrojan es que el mayor síntoma es de alivio de haber, ¿verdad?, tomado una decisión y haberla efectuado, y ¿verdad?, que es como otra, no impacta la salud mental, como los antiderechos quisieran que impactara en la realidad. Sí, yo pienso, y además no es solamente las personas antiderechos, sino también, lamentablemente, ha crecido con los años como estos intentos de la ciencia basura, o en inglés que se llama John Science, Ujú, de crear estudios que no son fidedignos, que no son confiables, que no cumplen con que no son éticos, correcto. que se empeñan en evidenciar, entre comillas, de que supuestamente hay una correlación directa entre el aborto y, por ejemplo, que las personas se van a suicidar, se van a volver Ujú, alcohólicas. Igual con otros mitos muy comunes, como que el aborto provoca y tiene una correlación con el cáncer del seno. correcto.
que ya sabemos, que no ¿verdad? es Que no cierto. es que no es así. Ninguna de estas cosas son ciertas, pero sí abundando un poquito más sobre ¿verdad? El impacto psicológico que tienen las terminaciones de embarazo o aborto en las mujeres o personas gestantes, definitivamente, debemos mencionar el Turnaway Study. El Turnaway Study es un estudio bien interesante que se hizo del 2010 al 2015 en más de 1000 mujeres, 1100 mujeres en todo Estados Unidos, no es una región geográfica nada más, donde estas pacientes acudieron a una clínica de aborto y fueron rechazadas porque rebasaban la edad gestacional que la clínica hacía. Y pues, al no poder tener su terminación de embarazo, su procedimiento, la siguieron por los próximos 5 años a ver cómo su vida, había sido impactada por este embarazo inesperado, no planificado y que tuvieron que asumir. Interesantemente, ¿verdad? En esos primeros 2 años ¿verdad? De cuido de ese embarazo, ya después de haber nacido, pues se dieron cuenta de que las mujeres estaban con menos, ¿verdad? Criaban con menos apego a ese bebé. No lo cuidaban de la manera en que cuidaban otros hermanos que tenían, o otros, en épocas donde ellas, quisieron sí llevar el embarazo. Se ven cambios de depresión, se ven cambios, ¿verdad? De no cumplir, ¿verdad? Con sus metas, o sea, que ellas tenían pautadas para su vida. Así que sí, eso impacta En los recursos que tenían para criar. los recursos que tenían para criar eran obviamente menos. Y otra cosa que nos dice ese estudio, que es bien poderosa, es que si ellas hubieran querido tener un embarazo más adelante, ya no lo iban a tener, porque ya tenían, ese embarazo que tuvieron que asumir. El Tone Study lo que hace es comparar y es longitudinal, Ujú, ujú. que verdad, yo sé que son palabras de domingo, pero lo que quiere decir eso es que se investigaron y se les dio un seguimiento a estas personas por 5 Por 5 años, años. un número considerable de personas que fueron más de 1000 personas en diferentes estados de Estados Unidos, y se comparó las experiencias de las personas que sí lograron tener Tener su acceso a un aborto, porque así lo habían decidido y lo deseaban, versus aquellas personas que querían tener un acceso a un aborto, pero las viraron para atrás. Claro, y obviamente lo que, ¿verdad? Lo que concluye este estudio es que obviamente no hay ningún impacto psicológico en la población que sí pudo obtener, su procedimiento, su aborto, y que su calidad de vida en general era mucho mejor que las que tuvieron que asumir la maternidad forzada. Claro, y de ese mismo estudio se desprende que el 95% de las personas que lograron tener acceso a un aborto, la emoción predominante era alivio. Ujú. Como habían constatado otros estudios previos. Claro. También debo mencionar, ¿verdad?, que ni la Asociación de Psicología de Estados Unidos, ni la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, ni el American College of OB/GYN, ¿verdad?, respalda, ¿verdad?, ningún síndrome post-aborto como, ¿verdad?, los antiderechos, ¿verdad?, vuelvo a mencionarlo porque, pues, son los más vocales con este mensaje, pretenden difundir en la comunidad en general. Así que es bien importante, ¿verdad?, cuando uno mira, quiénes están diciendo estos mensajes y la razón por la cual lo dicen, porque, pues, obviamente, mientras más miedo metan, ¿verdad? Parte del miedo, voy a quedar mal, voy a quedar, ¿verdad? Psicológicamente afectada, pues no lo voy a hacer. Y, pues, francamente, es todo lo contrario. Y, pues, es una desgracia que tengan tanta audiencia y que mucha gente, pues, obviamente, los vea como una fuente fidedigna de información, a estos grupos antiderechos que lo que, pues, hacen es meter miedo para que las mujeres, pues, no hagan lo que quieren hacer. También yo creo que es importante, a mí me gusta mencionar que no es lo mismo afirmar que el síndrome posaborto no existe, porque no existe, que decir que las personas no vivencian un sinnúmero de emociones antes, durante y después de sus experiencias de aborto. También me parece interesante cómo los síntomas, entre comillas, que tiene el síndrome posaborto son manifestaciones del estigma al aborto. Correcto. Eso sí también se ha evidenciado, ¿verdad? Que más bien es el estigma que ella carga el tomar la decisión de terminarse un embarazo o del aborto,
Y esa decisión y el trabajo, ¿verdad? Que da desaprender o desconstruir muchas de las cosas que la sociedad nos ha enseñado, nuestros padres o nuestra crianza o nuestra escuela, donde, ¿verdad? Pues se ve como algo feo, algo malo, algo pecaminoso, ¿verdad? Si lo pone Vergonzoso. vergonzoso en el contexto de lo religioso y también porque detrás de eso tuviste sexo. Y también, pues, obviamente, la carga que el sexo tiene y el resultado del sexo, porque el sexo, ¿verdad? Lo asumen la mayoría, yo creo que el 99% de los seres humanos, y, pues, definitivamente también tiene esa carga de en muchas veces verse como algo malo, especialmente si eres joven, si no estás casada, si no estás con una relación estable, pues ya tiene también una carga adicional. Así que definitivamente yo creo que es súper injusto no reconocer el impacto tan grande que tiene el estigma al aborto en cómo las personas van a vivir sus experiencias de aborto antes, durante y después. Es súper injusto porque las personas cuando llegan a la clínica, una de las emociones más comunes es el miedo, la preocupación, y muchas de esas emociones tienen que ver con el desconocimiento a cómo son los servicios, Correcto, que muchas de esas emociones también se resuelven con información. claro. Y lo interesantemente, muchas de ellas, ¿verdad? Piensan que el aborto, por decir un dato, ¿no? Es más, inseguro que un parto. Muchas de las pacientes que acuden al servicio de aborto ya tienen embarazos previos, tienen cría. Cuando les decimos que su riesgo de parto es mucho mayor, de mortalidad, que el riesgo de aborto, se sorprenden. Ese es una sorpresa para ellas, porque, pues, piensan que es más riesgoso y bueno, que tienen mucho miedo. Básicamente lo que tú acabas de decir, que es como que, guau, llegar aquí y, pues, vencer todas estos miedos que me han puesto toda la sociedad a través del tiempo y, pues, de repente darle una información tan positiva como esa, pues, como la ansiedad baja muchísimo. Claro. Y yo creo que yo pensando en, por ejemplo, el abanico de emociones que puede existir. Yo decido abortar y fui criada cristiana o católica, por decir algo. Así que ya de por sí pueden haber emociones y sentimientos de culpa, vergüenza. Luego siento que no lo puedo compartir con alguien, so el estigma que decidimos ocultar, porque Exacto. es un estigma ocultable. Luego también algo que sí impacta en cómo las personas van a coping o afrontar la Ujú. experiencia luego del aborto es los recursos de apoyo que se tienen y que no se tienen, y si esos recursos de apoyo son positivos o no. Sí, Por ejemplo, que tú tengas una persona que sea sensible, respetuosa con tu decisión y a lo mejor no está de acuerdo, pero te dice yo respeto tu decisión, versus tener una persona que te llama asesina y te juzga porque estás tomando esa decisión. Luego también es bien importante que los servicios de aborto sean, además de accesibles, te sensibles y respetuosos, claro. porque eso va a tener que ver también todo en la experiencia. Esa A veces experiencia tiene que ser bien, bien positiva, y nosotros aquí, y yo sé que en otras clínicas también se esmeran porque esa experiencia sea, ¿verdad? Que abona a que la gente ese mito se quite. claro. Lo malo es que, como bien tú dices, ¿verdad? Se estima que una de cada 3 mujeres aborta, más sin embargo, eso no sale en las pláticas con las amigas. O sea, ¿cuántas de nosotras decimos: "Yo aborté"? Ajá. Y no me pasó nada, y estoy aquí, estoy chévere, bien. Y para mí, es importante, ¿verdad?, decírselo a las pacientes, se sienten como más en confianza cuando yo les digo: "Yo aborté también, yo he estado en tus zapatos, a los 17 años yo aborté". Ujú. Así que es importante, ¿por qué? Porque, pues, ya saben que tú has estado ahí, en verdad, y lo has vivido. Claro que su experiencia, a mí también me gusta decirle a las pacientes como que, y lo hablo en las infinitas personas que he tenido el privilegio de acompañar, que cada una de sus experiencias y sus vivencias son únicas, pero hay un punto en común de que una de cada 4 personas en algún momento de su vida Ujú. ha decidido abortar. Correcto. Y pues, a mí me
me gustaría, ¿verdad?, que las personas lo hablaran más, que entre nosotras, las mujeres, entre las personas gestantes que han tenido esta experiencia, buena, mala, ¿verdad?, vivencias, nuestras abuelas, nuestras mamás. Estamos en como una época donde la gente se está dando cuenta, ¿verdad?, de muchas cosas que pasaban antes que no deberían haber pasado. Por ejemplo, el acoso en la calle y cómo, ¿verdad?, nosotras nos estamos dando cuenta que eso no es normal y por qué debe suceder. Pues lo mismo con el aborto. Creo que cada vez que un adolescente o una mujer o persona gestante tiene la valentía de decírselo a un familiar, ahí abre de repente una puerta que desconocía de una Ujú, historia, de una posible historia de unión. Y eso es algo que yo pienso que puede ser algo muy positivo en tanto la comunicación entre padres e hijos y, ¿verdad?, y familiares como tal, de cosas que han vivido en diferentes épocas, pero es algo común. Y eso, encontrar las cosas comunes es bien importante y fortalecen, ¿verdad?, esas vivencias. definitivo. También estaba pensando que, por ejemplo, es bien común porque también tristemente muchas de las personas o organizaciones que hablan sobre el síndrome posaborto ponen a personas que han vivido experiencias de aborto a hablar y ofrecer sus testimonios. Y a mí me parece bien triste porque yo pienso que son historias de vida muy, muy valiosas y definitivamente Claro, válidas, pero es común ver que muchas de estas personas, lamentablemente, vivieron experiencias de aborto donde fueron coaccionadas. ujú, que no, la También decisión no fue de ellas, y eso es bien exacto. importante. También puede ser común donde, personas que, ¿verdad?, además de ser coaccionadas, tienen un historial previo de salud Mental. mental, Ujú. que cosas que sí definitivamente van a impactar las experiencias luego del aborto van a ser qué apoyo tiene y cuál no tiene, las manifestaciones de estigma y también si tiene, ¿verdad?, historial de salud mental Mental, previo o definitivo. historial de trauma previo. También, por ejemplo, que los servicios que hayas recibido sean sensibles y Sensible, respetuosos, sí. entre otras cosas. Y que no abone más a ese ¿verdad?, ese estigma. Cuando los servicios no son buenos, pues, obviamente tienes ahí algo que respalda ya el estigma que ella ya traía, pues, como que, mira, es cierto, el servicio es horrible. Y, pues, eso es verdad. O sea, el hecho de que tú tengas ese poder de poder impactar positivamente a la paciente, ya tanto con consejería, ya tanto, ¿verdad?, diciéndole lo que es, verdadero, no un mito, pues, definitivamente pienso, ¿verdad?, que transforma un poco esa idea, o mucho, esa idea de abortar y que es más común de lo que se piensa, así que uno no se siente tan solo. Claro, Que eso también es algo que la soledad tomando esta decisión y no sentirse respaldado o pensar que no te van a respaldar y de repente encontrar un montón de gente que lo ha hecho, es como algo que uno dice, pues sí, porque ese es uno de los mitos, que es algo raro que no pasa y todo lo exacto, contrario. exacto. Sí, yo pienso que ahí ya se ve una semilla buena para que esto cambie, para que, ¿verdad?, dejemos de hablar de este mito en particular. Y pues nos concentremos en la salud sexual y reproductiva y que esto es un servicio de salud esencial, igual que otros servicios de salud, como se debería tomar. Definitivo. Y también, ¿verdad? Terminando ese punto del que estaba hablando de que fueron personas coaccionadas, también otra cosa que se destaca cuando se habla del síndrome posaborto es que las mujeres que abortaron fueron engañadas, como si ninguna mujer fuera por su propia decisión a abortar y esta idea de que si la mujer abortó es porque fue manipulada Correcto, o la persona abortó es porque fue manipulada. Y pues mira, ¿no? Como que todos los días hay mujeres y personas gestantes que conscientemente, después de haber evaluado la decisión largo y tendido, deciden deciden abortar. abortar. Así que Y es cierto, yo pienso que tienes razón ahí también, que verdad que siempre piensan que las mujeres no podemos tomar nuestras propias decisiones y nos añiñan, nos ponen como sí, niñas, como que, concho, o sea, nosotros
somos seres humanos capaces y mucho más capaces de lo que Que incluso hablando de niñas, las adolescentes también también son capaces de de tomar tomar estas decisiones. decisiones. Claro, ese es un punto bien importante y neurálgico porque, ¿verdad? A mí me parece contradictorio que un adolescente que se embaraza y piensa abortar, la obligas a maternar, si estás diciendo que no tiene la madurez para tomar la decisión, ¿cómo De la vas a hacer abortar, de abortar? ¿Cómo la vas a hacer, verdad? maternar, Obligar a ser criar. madre. O sea, eso sí que es una responsabilidad gigante. Y pues me parece a mí que es contradictorio. Una de las otras cosas que quería plantearte, ¿verdad? Era en el Turnaway Story, las pacientes que no pudieron abortar y estaban en relaciones violentas, que se tenían que quedar en esa relación violenta porque no tenían cómo salir del ciclo de violencia. Y era penoso, ¿verdad? Pensar que uno se tiene que quedar en ese estado caótico y tal vez asumir maternidad en ese estado caótico Claro. sin poder salir, y tener los recursos para salir de esa situación. Y pues nada, para ir acabando, me gustaría que compartiéramos qué recursos, pues se pueden compartir, valga la redundancia, con las pacientes para que puedan trabajar, ¿verdad? Todo ese proceso de sus experiencias luego de los abortos. Y pues yo les puedo compartir 2 o 3. Pues mira, hay diferentes recursos de apoyo para experiencias luego del aborto que son sensibles, que son respetuosos, que son centrados en las personas, que no pretenden patologizar ninguna experiencia ni guiar con un objetivo final, ¿verdad? El recurso o la intervención que se comparte. Es bien importante que las personas sepan también que lamentablemente hay personas que ofrecen apoyo, entre comillas, luego del aborto, que esos apoyos están colmados de estigma, aunque digan que son apoyos para el posaborto. Pero asimismo, existen otros recursos que sí son, ¿verdad? Que son prácticas basadas en evidencia y hay desde líneas de texto a las que podemos escribir, que te Ujú. contestan consejeras entrenadas como Excel Pro Voice, entre otras. También existen cuadernos de trabajo que podemos, ¿verdad? A las personas que le gustan journalist, existe un cuaderno muy bueno de resolución luego de experiencias de abortos que está en pregnancyoptions.info, está en español y en inglés. Es un recurso que me gusta compartir mucho también. Ahora mismo hay una organización que recién acaba de surgir, que son profesionales de la salud mental, psicólogos y terapistas, que se llama, ahora no recuerdo cómo se llaman, pero se lo podemos compartir en la descripción de este episodio, que están organizados y se identifican como profesionales de la conducta humana y terapeutas pro-choice, que las personas pueden ir a ese directorio a ir, y así hay grupos de apoyo, hay personas, organizaciones que por años han estado trabajando, por ejemplo, el tema del aborto y la espiritualidad, como Católicas por el Derecho a Decidir, y también han habido grupos aquí en Puerto Rico como Siempre Vivas Metro, que Ujú. han abierto grupos de apoyo, o Las Mingas en su momento, para personas luego de sus experiencias de aborto. Si quieren alguno de estos recursos, nos pueden escribir directamente a Darlington Medical en Instagram y con gusto se los compartimos. Y pues lo que quiero decir con esto es que existen diferentes recursos que son muy buenos y que pueden ser muy útiles. También hay libros, por ejemplo, les puedo compartir uno que también se lo dejamos en la descripción de este episodio. Se llama Interrupción. Ahora no me acuerdo de la autora, pero habla de historias de aborto. Así que hay diferentes recursos. Y pues, ¿hay algo que te gustaría añadir, Yari? Pues nada, yo pienso que exhortar al público en general que ha pasado por esta experiencia a no quedarse callado, a explicar, a verbalizar. Yo creo que se necesita un montón de personas, ¿verdad? Para derrumbar este mito, porque pues los recursos que tienen los antiderechos son bastantes y pues los siguen fomentando tanto en sus espacios, y tienen muchos, pero las que abortamos somos más Ujú. y no tenemos miedo.
Y pues nada, finalmente me gustaría decir que todas las emociones son válidas, que tú puedes sentir alivio, también puedes sentir tristeza, frustración, enojo, empoderamiento, y sentir una emoción y otra, o unas emociones y otras no es contradictorio, que también es un camino, que las emociones pasan y son cambiantes, y que espero que puedas tener con quién hablarlo. Si no, nos pueden escribir. Así que, pues, gracias, doctora Vale, por este diálogo tan esclarecedor, y gracias a todas nuestras oyentes por su valentía al enfrentar estos temas. Recordemos que la información es nuestra mejor herramienta para tomar decisiones informadas. Escríbenos a Darlington Medical en Instagram y haznos tus preguntas, porque se vale preguntar. Hasta pronto. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico o recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se vale preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.